van a tener que reunirse y van a tener que discutir qué es lo que van a, digamos, qué es lo que van a colocar allí en el libreto y cómo van a construir ese libreto. Entonces, digamos, por cuestiones eh, digamos, de la modalidad en la que nosotros nos encontramos, que es la modalidad virtual, pues muy seguramente la mayoría de los encuentros van a ser asincrónicos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que van a ser, digamos, a destiempo, ¿cierto? Tú publicas hoy algo y mañana, digamos, lo realimenta una compañera y así. Pero aparte, digamos, de esa comunicación asincrónica que ustedes van a tener, sea por vía de los foros colaborativos, sea por correo, sea por WhatsApp, no, digamos, eso ya depende de cómo ustedes se organicen. La idea es que ustedes puedan realizar un encuentro sincrónico, es decir, una videollamada por Skype, por ejemplo, o por WhatsApp, o por cualquier otra plataforma que ustedes conozcan y quieran utilizar. Hay otra que se llama, por ejemplo, Zoom. Bueno, no sé, ahí ya también depende de ustedes. La idea es que quede una evidencia de ese encuentro sincrónico que ustedes realicen. Y la idea de ese encuentro sincrónico, pues son esos 13 puntos que tú acabas allí de mencionar, que es un poco organizar el trabajo, ¿sí? Organizar el trabajo, organizar las funciones, organizar el cronograma interno del trabajo, ¿no? Y producto, digamos, de ese encuentro que ustedes realicen, van a dejar, digamos, como un acta. ¿Qué es un acta? Un acta, digamos, es un documento que retoma o recoge las discusiones y los puntos, digamos, más importantes de una discusión, de una reunión, de una conferencia o lo que sea. ¿Listo? Entonces, la idea es que de ese encuentro que ustedes tengan quede un acta que recoja precisamente esto que te acabo de mencionar, digamos, los puntos más importantes de la discusión y las conclusiones o acuerdos de ese encuentro y lo publiquen como evidencia allí en el foro colaborativo. ¿Listo? O sea que esa acta yo puedo hacerla en un Word normalmente y indicar cuáles fueron los tres puntos que se socializaron con los compañeros. Por supuesto, puedes hacerlo en Word, puedes hacerlo en una presentación, pero bueno, o sea, para efectos de no complicarnos, lo haces en un Word. Profe, el libreto. ¿Qué es eso del libreto? El libreto, de alguna manera, es como el documento que va a guiar ese podcast que ustedes van a realizar. En el medio radial, Leonardo, digamos que uno no sale, o sea, en cualquier programa que tú escuches en la radio, los locutores no salen, digamos, a hablar espontáneamente sobre un tema. Obviamente, digamos que hay un conocimiento previo, pero para todo programa radial se construye un libreto o un guión, ¿cierto? En ese guión, digamos, aparecen los temas que yo voy a hablar, los momentos en los que yo voy a hablar, cuánto tiempo yo me voy a demorar y demás. ¿Sí? Eso, digamos que a grandes rasgos, pero en todo caso, digamos, es la guía de lo que yo voy a expresar, de lo que yo voy a decir allí en el podcast. Así como funciona, digamos, también en el medio radial, pues en los podcasts, que es como una derivación de ese digamos, de ese tipo de producto sonoro, pues es lo mismo, ¿no? Ustedes preparan un libreto que les vaya a guiar los temas que ustedes van a desarrollar allí en el podcast. ¿Sobre qué va a tratar el podcast? Pues sobre ese tópico cultural que ustedes escogieron en particular. ¿Cuál fue el tópico que escogieron ustedes? Fiestas, ferias y carnavales. Carnavales, listo. Entonces ustedes van a hacer un podcast sobre los carnavales o sobre las fiestas patronales, bueno, o no sé, o sobre los reinados, o lo que, digamos, en lo que ustedes se quieran centrar, ¿sí? Y todo lo que hemos venido desarrollando a partir de digamos, de la etapa número 3, ¿cierto? Incluyendo esta, todo eso, digamos, que va a ser el insumo para poder construir el libreto y poder realizar ese podcast. Bueno, profe, frente al desarrollo del formato del libreto del podcast, me paré aquí en el recurso educativo. Listo. Como hablábamos que el guión va a ser la guía, ¿cierto? O sea, ese va a ser mi guía para poderme, valga la redundancia, guiar en digamos, en ese podcast que ustedes van a hacer. En esa columna donde dice bloque, que dice identifica una sección dentro de la pieza comunicativa, o sea, ese libreto que ustedes van a desarrollar está hecho por secciones.
¿Qué es una sección? Pues entonces si estamos diciendo que nuestro tópico cultural son los carnavales o las fiestas patronales, entonces yo primero, digamos, por poner un ejemplo, en esa primera sección yo voy a, digamos, dar una definición o describir qué son las fiestas patronales o qué son los carnavales, en qué contexto, digamos, se dan esos carnavales, cuáles carnavales o sobre cuáles carnavales yo voy a hablar. Si voy a hablar, digamos, en general de los carnavales en Colombia, o voy a tomar, digamos, unos particulares como el carnaval de negros y blancos o como el carnaval del diablo de Río Sucio, bueno, no sé, ¿sí? Esto, digamos, es un ejemplo. El tema de las secciones es que ustedes organicen cuáles son las temáticas, cuáles son los temas que ustedes van a desarrollar en ese podcast. Y entonces ese bloque, ese número, es el orden que yo le voy a dar a esa sección, ¿cierto? Entonces, primero voy a hablar sobre qué son los carnavales. En el sección número 2 voy a hablar entonces sobre los orígenes de los carnavales. Entonces, que los carnavales provienen de las fiestas saturninas de Roma, bueno, algo así, no sé, eso por poner un ejemplo. Número 3, entonces ahora voy a hablar sobre unos carnavales específicos, que es el carnaval de negros y blancos en Nariño, y así. Y ahí digamos que ustedes van organizando las diferentes secciones, las diferentes temáticas que van a abordar allí en el podcast. En esa columna de bloques simplemente ustedes van a codificar las secciones, es decir, las van a enumerar. En donde dice texto, ya ustedes colocan allí el contenido de la sección, qué es lo que ustedes van a comunicar en cada una de esas secciones. Entonces allí ustedes escriben ese contenido y pues esa va a ser, como te digo, esa va a ser la guía de lo que ustedes van a decir allí en el podcast. Duración, extensión de la sección en minutos y segundos. Cuando uno hace un podcast, Leonardo, como yo te decía, o sea, uno no puede salir, digamos, a hablar espontáneamente, sino que uno, digamos, debe controlar tanto lo que dice como cuánto dura lo que uno dice, ¿cierto? Porque sobre todo, digamos, en el ámbito radial, cada programa tiene una duración y un tema, digamos, que puede ser muy apasionante, muy rico, digamos, en información, pero pues si tú tienes media hora de programa, pues no puedes gastarte más de ese tiempo que tienes. Entonces ustedes deben hacer un trabajo de probar cuánto se van, digamos, cuánto se demoran comunicando cada una de esas secciones. ¿Mm? Hay una duración, digamos, que debe tener el formato que va a ser ese podcast, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes tengan en cuenta la duración temporal de cada una de las secciones. ¿Sí me hago entender? Listo. Entonces, eso es lo importante que ustedes tengan allí en cuenta. Espera, sí. Frente al audio y la pista son los recursos que vamos a utilizar para el desarrollo de todo ese formato. Allí en el audio o pista, pues generalmente, digamos, uno puede ambientar eh, las secciones o las diferentes secciones que uno está planeando, por ejemplo, con música, ¿cierto? Entonces allí ustedes van a escoger, puede ser una pista musical que obviamente vaya acorde, ¿cierto? Con lo que ustedes están diciendo, o sea, que haya, digamos, como una coherencia entre lo que se está diciendo y de esa pista musical. No porque la pista musical esté expresando algo necesariamente, digamos, relacionado con lo que tú estás diciendo, pero pues no es muy, digamos que no va a ser muy ameno o muy agradable escuchar de pronto algo de una entrevista que ustedes estén realizando, si yo pongo, digamos, una música o una pista musical, pues que sea, digamos, muy ruidosa o que sea, digamos, no sé, que pueda distraer de lo que ustedes están hablando. Entonces, piensen en, digamos, en pistas musicales que sean de tonalidades, no sé, suaves, ¿sí? O sea, que permitan, digamos, el desarrollo de lo que nosotros estamos haciendo, que es algo discursivo, porque se trata de hablar y de comunicar algo. ¿Listo? Entonces, fíjate que cada una de esas columnas lo que van a hacer es organizar ese discurso que ustedes van a construir y ese discurso que ustedes van a comunicar en el podcast. ¿Listo? Entonces yo te sugiero, Leonardo, que busques ejemplos de podcast para que un poco, digamos, te hagas una idea de eso. ¿Dónde puedes de pronto conseguir ejemplos de podcast? Eh, no sé si conoces la Radio Nacional de Colombia. Allí en la página de la Radio Nacional de Colombia hay varios podcasts sobre diferentes temas.
musicales, gastronómicos, bueno, digamos, hay para todos los gustos. Entonces, pégate una buscada en la página de Radio Nacional de Colombia, buscas podcast y escuchas un par de podcasts y te haces, digamos, ya como que ya tienes un referente o una idea de qué es un podcast. Y aquí, digamos que en la guía ya tienes también la información de cómo construirlo. Entonces, esas dos cosas te van aquí a guiar para poder presentar este primer avance que es el libreto. Ahí en la Bueno, guía donde eso está es, digamos, abajo dice anexos, como un vocabulario glosario básico. de lenguaje técnico relacionado con el ámbito radial. ¿Mm? Entonces, por eso locutor, cortinilla, parlamento, o sea, es como el lenguaje técnico del ámbito radial, para que ustedes se familiaricen un poco con ese vocabulario y pues con los diferentes roles que hay al momento de construir una pieza radial o un podcast. Ah, o sea que eso hay que tenerlo como un referente para desarrollar. Sí, esto es solamente como un referente y seguramente porque si ustedes, digamos, siguen interesados en esta forma, digamos, de registro o en este formato de comunicación, pues en los documentos que ustedes consulten después de esto, pues seguramente van a encontrar, digamos, estos conceptos y este vocabulario. Entonces, ahí ya tienen como una guía y un bagaje previo para que puedan entrar, digamos, a ese campo de comunicación.